Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Llegamos hoy, amigo oyente, una vez más a este libro de Proverbios y vamos a comenzar a considerar el capítulo 17. Y vamos a tratar de ver lo que nos dice este maravilloso capítulo. Avanzamos rápidamente en lo que nos correspondió considerar en nuestro programa anterior y probablemente sigamos andando de esa manera de aquí en adelante. Encontramos aquí en este capítulo 17, versículo 1, algo que ya hemos oído antes, algo que leímos allá en el capítulo 15. En este versículo primero del capítulo 17 dice, «Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones». Diríamos que la actividad no siempre demuestra el obrar de Dios. En el día de hoy podemos ver mucha organización y muchas reuniones que tenemos y todas las organizaciones que en realidad están causando, según nuestra opinión, mucha confusión. Y esto causa mucha frustración. Y este proverbio que tenemos ante nosotros es algo hermoso que realmente nos describe las cosas tal cual son. Leamos otra vez este versículo 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Esto nos recuerda a Elías. Usted recordará que él se encontraba ante el rey Acab y ante Jezabel. Y había muchas cosas que estaban sucediendo en ese lugar. En realidad las cosas que estaban pasando eran religiosas. Pero nada de eso en realidad pertenecía a Dios. Así es que Elías se presenta ante el rey y le dice, «No va a llover hasta que yo diga, y no tengo ganas de decir que llueva». Y él salió de ante la presencia del rey y se fue. Ahora, ¿a dónde se fue él de ese lugar? Él salió de la presencia del rey y se dirigió hacia el arroyo de Querit. Y pasó allí un buen período de tiempo. Dios lo estaba instruyendo a él en ese desierto. Mejor es un bocado seco y en paz. Dios sacó a Moisés del palacio de Faraón, y eso también allí era un lugar de mucha actividad, y nuevamente había religión en ese lugar. Pero Dios lo sacó de allí y lo llevó al desierto de Madián, y Dios le tuvo que enseñar algunas cosas allí en ese lugar. Y esto nos recuerda que en cierta ocasión una señora tenía visitas en su casa, y al entrar su hijo joven le indicó que se quitara su sombrero. Aparentemente él había olvidado que había que quitarse el sombrero cuando había damas presentes en la casa. Pero él se lo quitó porque se le había dicho que eso era lo que hacían los pequeños caballeros, así como él. Ahora usted probablemente ya ha escuchado cuál es la definición de un caballero. Se dice que un caballero es aquel que nunca golpea a una mujer con el sombrero puesto. Y se le enseñó a este joven desde pequeño que debía quitarse el sombrero. Pues bien, en los tiempos de Moisés, ellos usaban el sombrero en la casa, pero se quitaban los zapatos. Y Moisés no sabía nada acerca de quitarse los zapatos. Así es que Dios le dijo a él que se quitara los zapatos. Usted recuerda cuando estaba allá en el desierto de Madián y cuando Dios se le presentó en la forma de una zarza ardiendo, y él tuvo que quitarse los zapatos porque se encontraba en un lugar donde era tierra santa. Y en ese lugar, tan apartado allá en el desierto, Dios le enseñó a Moisés cómo comportarse. Mejor es un bocado seco y en paz. Amigo oyente, Dios quiere que pasemos un tiempo de esta forma, y esto es algo muy importante para nuestra vida espiritual. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 17.
El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. Lo que se está expresando aquí es lo siguiente. Un siervo que es fiel es mucho mejor que un hijo que es infiel. Un siervo en el cual usted puede confiar es mucho mejor que un hijo en el que no puede tener ninguna confianza. Estamos seguros de que hay muchos así en este día. Y también en el tiempo antiguo encontramos ejemplos. Usted recuerda a Abraham, quien le dijo al Señor, «He aquí Eleazar, mi siervo, tiene un hijo, y yo quiero tener un hijo. Es mucho mejor tener un hijo. Pero si no se puede depender de un hijo, va a resultar como el hijo de David que se rebeló contra él. Y por cierto que es mucho mejor tener un buen siervo que es fiel. Y el rey David tuvo varios siervos que permanecieron con él hasta el fin». Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 17 de Proverbios, encontramos otro maravilloso proverbio. Allí se nos dice, «El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones». Es decir, que si usted quiere obtener plata pura, cuando la saca de la mina, la tiene que poner en el crisol para que sea derretida por el fuego y quitar todas las impurezas, y luego uno obtiene plata pura. Lo mismo se puede decir acerca del oro. Uno lo coloca en el crisol y todas las impurezas se quitan por medio del fuego. Ahora, el Señor Jesucristo pone a sus siervos en el fuego, por así decirlo, para poder obtener cierto desarrollo de ellos. Él prueba los corazones para poder darnos fuerza y hacernos mejores hijos suyos. Y Dios usa esos métodos. El apóstol Pedro dice allá en su primera epístola, capítulo 1, versículos 6 y 7, lo siguiente, «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». Amigo oyente, Dios lo prueba a usted ahora porque usted es más precioso para Él que el oro y la plata. Y Dios utiliza ese método. Dios tenía cierto propósito al hacer pasar a Job por el fuego. Dios tenía cierto propósito al dar a Pablo el aguijón en la carne. Dios tenía un propósito al permitir ese período de tiempo donde la iglesia sufrió un gran martirio. ¿Sabía usted, amigo oyente, que ese período le dio forma a la iglesia? ¿Y que la iglesia nunca ha sido tan rica espiritualmente como lo fue durante ese período? Diríamos que hoy uno de los problemas que encontramos entre los creyentes es una sociedad que vive en la abundancia. Una de las cosas que causa este problema es como dijo el profeta, «Pero engordó Jesurún y tiró coces». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! ¡Qué cuadro de tantos santos que han engordado! Ellos tienen de todo en el día de hoy y se convierten en personas que se quejan, que encuentran faltas en todo, son críticos, y se convierten en esta clase de santos. No son ninguna ayuda en realidad a la causa de Cristo. Así es que Dios tiene que hacer pasar a aquellos que va a utilizar por el crisol para poder desarrollarlos en la clase de persona que Él puede utilizar. En cierta ocasión alguien contaba que había orado al Señor pidiéndole que Él le permitiera conocer al Señor Jesucristo mejor para poder así crecer en gracia en el conocimiento de Él. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Le permitió a esta dama, porque era una dama, que contrajera el cáncer. Ahora alguien quizá diga, bueno, pero esa no es la forma de hacer las cosas. Sin embargo, amigo oyente, esa es la forma en la que obra Dios. Hay veces que el Señor permite que nos acosen ciertas enfermedades y debemos decir que sabemos por qué Dios lo hace. Él no lo hace porque nos odia. Dios lo hace, amigo oyente, porque quiere enseñarnos una lección. Y Dios hace las cosas de una manera amorosa. Y usted no se da cuenta cuán precioso es el hacer eso para nosotros en momentos de sufrimiento. Bien, sigamos adelante en nuestro estudio de Proverbios. Uno puede quedarse a veces empantanado en alguno de estos proverbios, porque son tan maravillosas las cosas que aprendemos aquí que a veces uno quisiera quedarse aquí por largo tiempo. Vamos a leer ahora el versículo 6 porque creemos que aquí encontramos también algo que realmente es magnífico. Estamos seguros que muchos de ustedes van a apreciarlo también hoy. En el versículo 6 leemos, «Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres». ¿Sabe de quién está hablando aquí, amigo oyente? De los abuelos. Ahora, los hijos siempre miran a sus padres. A mí siempre me ha agradado el que mis hijos me amen y me respeten como padre.
y siempre he tenido la oportunidad de comunicarme con ellos. Ellos, en muchas maneras, reflejan el temperamento que nosotros tenemos. Y cuando nuestros hijos crecen, nos proveen con los nietos, que son lo que describe la primera parte de este versículo 6. Corona de los viejos son los nietos. Ahora, hay veces que los abuelos pueden llegar a ponerse un poquito pesados con tanto las cosas que hacen los nietos. Quizá usted ha escuchado la historia de un viejito que le decía a otro viejito: «Oiga, ¿le he contado a usted alguna vez acerca de mi nieto y le he mostrado las fotos que tengo de él?». A lo cual el otro viejito respondió: «No, usted no lo ha hecho, y por ello le estoy muy agradecido». Bueno, amigo oyente, la primera parte del versículo 6 dice, y lo vamos a repetir otra vez: corona de los viejos son los nietos. Este versículo es maravilloso, ya que une a las familias. El hijo mira hacia el padre, pero el abuelo mira hacia el nieto. Allí es donde está el centro mismo del afecto. Bien, como vamos a tener que seguir avanzando si queremos concluir este capítulo en el día de hoy, miremos ahora lo que dice el versículo 10 de este capítulo 17. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Esto, amigo oyente, nos dice algo diferente. Alguien quizá diga: «Mire usted, pobre fulano de tal, él es un hijo maravilloso de Dios, y mire los problemas que tiene. Mire lo que ha llegado a ser». Permítanos decirle, amigo oyente, que Dios le está enseñando cosas a él, porque ese hombre es una persona sabia. Pero ¿qué decimos en cuanto al necio? Aunque Dios le diera 100 azotes, eso no tendría ningún resultado. Quizá esa sea la razón por la cual muchos de ellos prosperan. Usted recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de ese hombre rico que se enriquecía cada día más. Él decía que iba a derribar sus graneros y a edificar nuevos. Estoy prosperando mucho y es necesario ensanchar las cosas que tengo. Y debemos decir, amigo oyente, que no hay nada malo en eso de edificar nuevos graneros. Lo que andaba mal con él era que esta persona era un necio, y no porque lo decimos nosotros. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. ¿Por qué? Porque este hombre no estaba haciendo nada acerca de la eternidad. No se estaba preocupando por su alma. Y si el Señor lo hubiera castigado un poco más, eso no hubiera sido suficiente para él. Durante el período de la gran tribulación, ese sufrimiento y juicio tremendo por el cual tiene que pasar el mundo, mucha gente sufrirá tanto que se morderán su propia lengua. Pero, ¿cree usted que acudirán a Dios? No, amigo oyente. Esta gente no va a volverse a Dios. ¿Por qué? Bueno, 100 azotes no le aprovechan para nada al necio. Es por eso que decimos una y otra vez que hay algo malo en cuanto a la filosofía de las prisiones en el día de hoy. Las prisiones no han sido establecidas con el propósito de desarrollar los hombres y de hacerlos regresar a la sociedad. Eso quizá tenga cierto lugar, pero ese no es el propósito central de una prisión. El propósito es el del castigo. Ahora, tampoco es el de la disciplina. La disciplina es para los niños, para su propio hijo, pero el castigo es para aquellos que han cometido un crimen. Nosotros tenemos una noción equivocada en cuanto a esto en el día de hoy. Pero bien, sigamos adelante. Destaquemos algunos versículos que son importantes. Pasemos ahora al versículo 16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Hay muchos jóvenes estudiantes que van a la universidad simplemente porque sus padres tienen dinero. Y la verdad es que nunca deberían haber ido a la universidad, ya que su corazón no está en esas cosas. No teniendo entendimiento, dice aquí. No es que estos jóvenes no sean capaces de aprobar esos cursos, sino que no quieren hacerlo. Y no estamos de acuerdo nuevamente, y vemos que estamos haciendo eso muy a menudo en el día de hoy, con la filosofía de que todos deberían tener una educación universitaria. Creemos que es bueno que cada persona tenga acceso a una educación universitaria, pero no creemos que todos deban ser forzados a hacerlo, porque hay muchos de ellos que no tienen la capacidad, no tienen interés en hacerlo. Ellos no lo quieren y, francamente hablando, no lo van a utilizar en su vida. Así es que esto no les va a brindar a ellos ningún beneficio. Esto no tiene nada que ver con los ricos o con los pobres. Creemos que cada muchacho pobre que quiere tener una educación universitaria, bueno, se le debería abrir las puertas para que lo hiciera. Hay muchos muchachos pobres que fueron ayudados por otras personas para que recibieran la educación que buscaban. Y si no fuera por personas como esas, pues hay muchos que nunca llegarían a obtener la educación que desean. Pero de la misma manera opinamos que hay muchos jóvenes ricos que deberían estar haciendo otras cosas.
Y nosotros no vamos a sugerir lo que deberían hacer, porque esto es otro asunto completamente diferente. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 17 de este capítulo 17 de Proverbios que estamos considerando. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Y en qué personaje bíblico piensa usted cuando lee un versículo como este? En Jonatán, ¿no le parece? David tenía un maravilloso amigo en Jonatán. En todo tiempo ama el amigo. No solo cuando está interpretando música en el palacio, sino cuando él se encontraba afuera huyendo de Saúl, el padre de Jonatán. Aún entonces, él fue amigo de David. Jonatán le amaba. ¿Y qué cosa más maravillosa poder tener un amigo así? Y amigo oyente, si él no le ama a usted siempre, si su amigo no le ama todo el tiempo, entonces no es su amigo. Por cierto que nos sentimos frustrados en la vida cuando encontramos que alguien que ha dicho amarnos, cuando las cosas no están saliendo bien, uno descubre que eso no es una realidad. Resultaron ser un Judas Iscariote más bien, o un Absalón, y uno se da cuenta que éstos lo traicionan a uno. Pero este es un proverbio maravilloso. Ahora, pasando al versículo 21 de este capítulo 17, leemos, El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Eso es muy interesante. Nuevamente volvemos a esto. Ha sido repetido en diferentes maneras a través de Proverbios. Aquel padre que tiene un hijo que está progresando mucho, pues siempre habla de ese hijo. Pero si el muchacho no ha resultado muy bueno, entonces ni se lo menciona. Y ahora el versículo 22 dice, El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hay muchas personas que están enfermas en el día de hoy, y es una enfermedad, podríamos decir, del corazón. Sin embargo, no es que anden mal del corazón, sino que están sufriendo una congoja, no tienen gozo. Y esto es una realidad en la vida de muchos creyentes en la actualidad. El corazón alegre, dice aquí. Amigo oyente, Dios quiere que usted pase un buen tiempo. Y yo quisiera que nos acostumbráramos a pensar que la iglesia es un lugar donde uno va a pasar un buen tiempo. Debería ser así. Uno debería ir a la iglesia y poder reírse y regocijarse y alabar a Dios con toda la iglesia. Pero hoy nosotros tenemos caras largas, estamos demasiado serios, parecemos engreídos en la iglesia. Pero eso, amigo oyente, es una abominación al Señor. Avanzando ahora, leamos el versículo 23 de este capítulo 17. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Se nos habla aquí del soborno. Hay muchas formas distintas de sobornar y mucho de eso se está llevando a cabo en el día de hoy. Luego tenemos el versículo 28, donde podemos ver una chispa de humor. Leamos el versículo 28. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Un hombre tenía un hijo que era muy tonto. Este muchacho era uno de esos que, bueno, no las tenía todas consigo. Su padre era un agricultor. Y en cierta ocasión se encontraban en el pueblo con una carga de manzanas. Este hombre dejó a su hijo junto a las manzanas y le dijo, Ahora no le digas nada a nadie, porque si abres tu boca se van a dar cuenta que eres un necio. Y el muchacho dijo que él no iba a decir nada. Cuando se fue el padre, se acercó un hombre y le preguntó, ¿Cuánto valen las manzanas? Y el muchacho no abrió la boca, nunca dijo nada. Y el hombre le preguntó 2 o 3 veces, y el muchacho simplemente se quedó allí sentado, miraba a este cliente de una forma bastante tonta. Finalmente el hombre se fue y dice, ¿qué muchacho más tonto es este? Ahora, cuando el padre regresó, le preguntó, ¿cómo fueron las cosas? A lo cual el muchacho contestó, ¿sabes? Yo me quedé con la boca bien cerrada, pero esta gente de todas maneras se dio cuenta que yo era un tonto. Así es que, amigo oyente, ahora yo debo cerrar mi boca y finalizar así este programa porque ya se nos ha ido el tiempo. Dios mediante, en nuestro próximo programa continuaremos con este estudio y comenzaremos a considerar el capítulo 18. Le aconsejamos, mientras tanto, que usted lea y estudie este capítulo 18 antes de llegar a nuestro próximo estudio, para que así se familiarice con su contenido.